Espacio Berto Cieza. Hoy contamos con una figura excepcional de renombre mundial, Paco Jarauta. Se pueden decir tantas cosas de él que lo mejor es ir directamente al grano y vamos a hacer una pequeña entrevista a ver qué opina de ciertos temas de actualidad. Lo primero, aunque parezca que empezamos por el final, ¿eso tiene arreglo? ¿La situación política en España tiene arreglo? Sí, no voy a exagerar, no soy optimista de forma gratuita, ingenua. Estoy convencido de que el sentido crítico, la responsabilidad política, forzará un poco a buscar soluciones. No hay que ser maximalistas, probablemente no vamos a encontrar la mejor solución, pero hay que conseguir construir soluciones que de verdad sean efectivas frente a la gran problemática que tiene este país. Hay una cuestión que a la gente que conoce un poquito la historia le puede sonar. La situación política que tenemos hoy en día no se parece demasiado a la que hemos tenido algunas en épocas ya pasadas, como por ejemplo en la Restauración Borbónica. Digamos que son un poco asimétricas. Los contextos han cambiado totalmente. Ambas, y es un acierto que hagas esa pregunta, nos remite a una historia española que en algún momento se ha visto atropellada contra sus propios intereses por decisiones que deberían de haber tenido otros procesos de legitimación. El que tú citas es uno de ellos, y que el apremio por la muerte del dictador y sus consecuencias forzase a construir una solución que todavía, aunque tenga una legitimación práctica y de facto, necesitaría una legitimación moral más estricta. Una pregunta también de rabiosa actualidad política. ¿Cómo puede explicarse que un partido, en este caso el partido que está en el gobierno, cercado por la corrupción, por los escándalos, con un balance bastante pobre en cuanto a su actuación en el gobierno, esté en disposición de ganar las elecciones e incluso, puede darse el caso, de formar gobierno? Es una pregunta que, tal como la formulas, no hace más que registrar la inquietud que muchas personas, ciudadanos de este país, mantenemos. Que el Partido Popular, a pesar de todo, tenga domiciliada en su agenda el 29% de la población, te diré que marca una línea roja frente a los comportamientos políticos de un sector de la población española. Sea cual sea el ajuste que podemos llamar judicial de tal corrupción, una agenda poblada de casos, hace que en algún momento, efectivamente, esos llamamos 29%, última estadística, estén, pase lo que pase, votaremos Partido Popular. Pero con 29% ningún partido gobierna. Hablando de partidos, los partidos políticos, llamémosles tradicionales, como puede ser el Partido Popular o el Partido Socialista, ¿tienen futuro o se van a ver sustituidos en un plazo más o menos breve por los nuevos partidos? El juego está abierto. Una sustitución, como se decía hace poco, el final del bipartidismo, las emergencias que se barajaban en uno y en otro campo, la política es un experimento y hay que saber primero realizarlo y luego contabilizaremos resultados. En este caso, los interrogantes siguen abiertos. El Partido Popular no conseguirá más una mayoría. El Partido Socialista se encuentra en una situación más delicada todavía, porque precisamente antes de ser árbitro de situaciones, hoy pasa a ser objeto de una pinza que va a producir, desde mi punto de vista, una serie de inconvenientes serios, y luego una alianza de izquierdas en la que todos nos encontramos, que buscamos no solamente un sorpaso, que a fin de cuentas tendría una carga simbólica muy fuerte, sino una real política nueva que asuma responsablemente una modernización reflexiva de este país, como decían los Giddens y otros colegas de la escuela inglesa. Europa. Europa hasta no hace mucho era la referencia, era
lo que todos queríamos para nuestro país y, sin embargo, no solo para nuestro país hoy en día, sino para un montón de países. Europa está empezando a ser el problema, está empezando a ser algo de lo que alejarse. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Europa? Yo diría que no hay que alejarse de Europa, pero sí que hay que mantener una relación crítica con Europa, y de esto voy a hablar. Europa está en una profunda crisis de liderazgo. Un país como Alemania, que está soportando una serie de problemas y de tensiones nuevas, y ya no puede hacerse cargo. Yo frecuento mucho Alemania, y Alemania acusa hoy una fatiga que no puede seguir teniéndola. Ocurre que Alemania jugaba fuerte cuando tenía un partner, y este era Francia, pero Francia está en la crisis más rotunda que ha tenido nunca. Un señor Hollande que no llega al 12% de la opinión pública favorable. ¿Qué opinión le merece a usted la confluencia para esas elecciones de Podemos e Izquierda Unida? Soy totalmente favorable. He defendido siempre la convergencia de la izquierda. Cometimos algún error en momentos anteriores, las elecciones de diciembre, pero creo los conflictos en las elecciones regionales, municipales, no, hay que ser serios. Hoy hay todavía susceptibilidades, posiciones que dicen y de parte política, o aquellos que dicen nos ningunean. No, la izquierda, más sociológica que personalista, tiene que abordar ese reto con generosidad. Algunos de nuestros espectadores han preguntado, no sé si lo he explicado antes, pero muchas de esas preguntas nos las envían directamente nuestros espectadores, ¿por qué en España los intelectuales, por norma general, evitan, por todos los medios también, comprometerse con una opción política, es decir, con un partido político, por miedo a perder, digamos, su estatus o su libertad de opinión, por miedo a ser clasificados? Hay muchos que toman posiciones. Yo no sé si me puedo considerar intelectual, pero soy uno de ellos. Por otra parte, hay un juego que podemos llamar, está el gran escenario de la opinión pública. Uno no necesita muchas veces formar parte de un colectivo político y, sin embargo, jugar fuertemente en ese gran escenario que es los media, la comunicación, la opinión pública. Hoy la opinión pública es muy importante y decisiva. ¿Crees que la actual confluencia de partidos de izquierda, por lo menos para estas elecciones, podría desembocar en un futuro a corto o medio plazo en la creación de un nuevo partido político, digamos, que unificase a todos estos movimientos de izquierda? No a corto plazo. Digamos, va a haber un equilibrio y una especie de reconocimiento de intereses regionales. Cada uno tiene su identidad política y hay que ser también, en la medio plazo será favorable a la unidad, pero no se va a precipitar. Es necesario respetar en un mapa que, como es la estructura española, obliga a los partidos a hacerse cargo también tuteladamente de los intereses regionales. Y el liderazgo sería un error que apareciese un líder que dijera yo soy vuestro líder, ¿no? Yo creo que esa horizontalidad, transversalidad, de reconocimiento de sectores, llámese en mareas, llámese compromiso, llámese en común, llámese como se llamen, y otros que aparecerán, que también reivindicarán la sectorialidad frente a lo global. Vamos por buen camino. Y por último, una pregunta de uno de nuestros espectadores que te atañe a ti personalmente. Pregunta que por qué te niegas a ir en las listas como candidato de Podemos. ¿Tú crees que yo sería un buen candidato? Yo creo que sí. No, las circunstancias están hasta este momento. Yo tengo compromisos académicos importantes desde mi punto de vista porque son compromisos que he aceptado en un determinado momento. Hoy tengo que estar en París, mañana tengo que estar en Berlín, ahora vengo de un doctorado suizo. Son compromisos que he adquirido hace tiempo y yo no me caigo del cartel, ¿sabes? Y entiendo que estoy más hecho para ese trabajo, que es una responsabilidad también de formación que yo considero significativa, que para ser candidato político, cuando en la práctica tanto la región
como los ayuntamientos, tienen excelentes candidatos. Yo apoyo moralmente esas listas y las apoyo públicamente, digamos, por eso estoy aquí, en Cieza, con vosotros. Pues Paco, muchísimas gracias por habernos recibido No, y es estamos un esperando placer. como agua de mayo tu conferencia. Espero que sea una buena conversación entre todos y podamos en efecto compartir las ideas y la amistad. Pues muchas gracias en nombre del Espacio Abierto de Cieza y de todo el pueblo de Cieza. Me tenéis a vuestra disposición para cuando otra vez queráis. Será un placer. Buenas tardes y bienvenidos. En primer lugar, os damos las gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y especialmente al profesor Francisco Jarauta por haber aceptado con esa generosidad y esa amabilidad que lo caracteriza nuestra invitación. Gracias. Hoy precisamente se celebra el 24 de mayo, que hace un año que Podemos llegó al gobierno de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Y precisamente en Cieza, con la entrada de Podemos también en el gobierno, se ha creado un gobierno plural. Un gobierno plural que pretende fundamentalmente estar al lado de la gente, ver su necesidad y atenderlas de la mejor forma posible. Nosotros, con este acto, el área de formación y cultura de Podemos Cieza, que hemos programado una serie de actividades para este mes de mayo, pues con este acto cerramos este ciclo de actividades y debates, conferencias. El objetivo principal de nuestra área de formación y cultura es, por un lado, conocer los problemas y necesidades más acuciantes que tenemos en nuestro pueblo y en la sociedad española en su conjunto, informando, compartiendo experiencias y creando una corriente de pensamiento crítico. Y por otro lado, plantear alternativas de participación y de reivindicación. Los temas que hemos abordado este mes han sido, primero, la situación de la sanidad pública en Cieza, con la participación de la plataforma, iba a decir asociación, la plataforma Pro Hospital de Cieza y también la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública de la región de Murcia. En ella constatamos fundamentalmente el deterioro que el Hospital de Cieza concretamente ha ido sufriendo a lo largo de estos últimos años. Luego, por otra parte, tratamos también el tema de la problemática juvenil. Una juventud que está desahuciada de derechos y que, según dicen algunos, no tienen futuro. Nosotros tratamos de ir acercándonos a esta situación en sus diferentes aspectos. Por una parte, el tema de la emancipación, el acceso a la vivienda, la formación y principalmente la problemática laboral que tienen hoy día nuestra juventud. Problemática laboral, por una parte, por el desempleo con tasas altísimas, superiores al 50%, una de las tasas más altas, más elevadas de la Comunidad Económica Europea, y por otra parte, con un empleo precario y de muy corta duración. Nosotros consideramos que nunca en la etapa de nuestra democracia los hijos están viviendo hoy en peores condiciones que los padres. Por tanto, es para nosotros una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad social, aunque también gubernamental, atender esta situación que llega al umbral de la pobreza de nuestra juventud y que supone, en general, unas desigualdades
y al mismo tiempo unos desequilibrios que en el futuro, cuando no ya en la actualidad, en el presente, va a repercutir en todo el país, en toda la comunidad. Por último, deciros que estamos asistiendo a grandes cambios profundos y estructurales que están transformando la visión global de nuestro mundo. Por ejemplo, el cambio del mapa geopolítico, con unos países nuevos emergentes y otros que han entrado en decadencia. De otro lado, la consolidación de una nueva estructura financiera con un capital especulador, cruel y deshumanizado, administrado por grandes lobbies que dictan las órdenes y dirigen el planeta. ¿Y en qué lugar queda la política frente a este gigante poder económico? Pues para ayudarnos a comprender esta compleja situación es para lo que hemos invitado, y está aquí con nosotros, el profesor Francisco Jarauta, que para los que difícilmente todavía no lo conozcan, Antonia, nuestra compañera, va a hacer una presentación de él. Don Francisco Jarauta es catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia, cuenta con un currículum excepcional en el campo de la historia de las ideas, la filosofía de la cultura, la estética y la teoría del arte, aunando disciplinas que completan su superioridad intelectual en el pensamiento libre sobre filosofía, ética y política. Ha realizado estudios de historia, historia del arte y filosofía en las universidades de Valencia, Roma, Berlín y París, entre otras, profesor invitado de universidades europeas y americanas, viajero y cosmopolita. Destaca sin duda como uno de los más importantes intelectuales europeos e investigador de las transformaciones culturales y políticas, circunstancia esta que le confiere una autoridad en la visión más que acertada del mundo globalizado actual. Sin duda, el convulso momento que vivimos en el ámbito de la política, los cambios de la sociedad española, con la irrupción de nuevos partidos políticos, la superación del bipartidismo, ante esa incapacidad que han demostrado para resolver la difícil situación de la sociedad civil, la pérdida de soberanía, los poderes en la sombra de aquellos que no se presentan a las elecciones, la pérdida de derechos de los más desfavorecidos, la no separación de poderes, la obscena y escandalosa corrupción, la falta de humanidad ante los refugiados, que todos estamos viendo todos los días, el galopante distanciamiento de las clases sociales, la pérdida de valores, en definitiva, todo ello hace que se tambalee peligrosamente el necesario equilibrio de nuestra sociedad, que había llegado a alcanzar cotas de bienestar y de progreso aceptables después de muchos años de luchar por ello, y que hoy en día la crisis prácticamente ha dinamitado. Esta noche, Francisco Jarauta nos conducirá con sus reflexiones sobre la situación política hacia un pensamiento y un posicionamiento sobre este momento histórico que es único en la democracia española. Después os invitamos, primero daremos paso a una charla coloquio y después os invitamos a que le formuléis las preguntas que estiméis convenientes, pero antes de terminar sí quería recordar unas palabras de un alumno del profesor Jarauta que para describirle decía lo siguiente: Francisco Jarauta es de los que te enseñan a descorrer cortinas permitiéndote ver dentro de lo que creías conocer con más profundidad, con más humanidad. Y ya está. Buenas noches, muchas gracias Antonia, Piedad, Miguel, que nos ha recogido, y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Para mí es un gran placer compartir una reflexión, unas ideas
He venido a Cieza en algunas ocasiones, he tenido estupendos alumnos, veo en la sala una vieja amiga. Siempre me llamaba la atención que aparecieran allí por la Facultad de Filosofía, a veces hasta 3 o 4 filósofas de Cieza. Me quedaba admirado. Luego les he perdido la pista, pero sé que son excelentes profesoras y que ayudan a gente joven a la que tú te referías a pensar. Personalmente, agradeceros es lo mismo que deciros que me encanta compartir lugares, tiempos en los que las ideas y la amistad se dan la mano. Hoy tenemos responsabilidades muy directas y probablemente nos toque hacer un juego político que se comprometa directamente con la compleja realidad actual que Antonia recordaba. Tomadlo como una conversación libre y después vuestras preguntas, el coloquio, como ya se ha indicado, podrá avanzar en las cuestiones que os resulten de mayor interés. Parto de una observación muy general que nos implica a todos, a los más jóvenes, a los de edad media, a los seniors, entre los que me cuento. No sé si es una gran suerte o simplemente es un gran desafío, pero las dos cosas coinciden. A nosotros, los que estamos en esta sala, a los ciudadanos de Cieza, de la región, de este país, de Europa, del resto de continentes, nos ha tocado vivir uno de los procesos más acelerados de la historia humana. Lo que hoy se plantea como escenario político a nivel global poco tiene que ver con la situación del mundo allí por los años 50 o por los años 60. A partir de los años 70 se comienza un proceso global que ha quedado muy bien caracterizado también por Piedad en sus palabras, y es que aparece un mundo completamente diferente, un mundo acelerado, con transformaciones estructurales completamente profundas, y lo que antes resultaban lugares cómodos en los que podríamos manejar nuestras estrategias políticas ya no lo son. Nos encontramos en un mundo de profundas incertidumbres que tienen escalas demográficas muy significativas. Solo os voy a dar un detalle para que os situéis en ese mapa. La población del planeta en 1900 era solo de 1.300 millones de habitantes, es decir, después de miles de años de historia humana, el planeta había llegado a 1.300 millones, la misma población que tiene hoy China o que tiene hoy India. India va a superar a China muy pronto en población. Pero hoy somos 7.700 millones de habitantes y probablemente en los años 2050 habremos superado los 10.000. Esto es un cambio de escala tan importante que afecta a la problemática de los recursos, a la problemática de la población
y su residencia, chocantemente, el casi 70% de la población vive en grandes zonas urbanas, y hoy las poblaciones que superan los 20 millones de habitantes en el planeta han pasado a ser ya 70 grandes ciudades. Pero esto solamente como una pequeña muestra para deciros que lo que ha cambiado puede resultar anecdótico con respecto a lo que todavía va a cambiar. Y la incertidumbre principal consiste en encontrarnos ante un mundo globalizado, sin instituciones responsables, competentes de gobernar ese mundo, Si después de la Segunda Guerra nacieron las Naciones Unidas, la Conferencia de Naciones de San Francisco, las Naciones Unidas, precisamente para evitar que se produjera una tercera guerra mundial, en este momento la competencia que tienen las Naciones Unidas es cada vez menor. Simplemente ¿por qué? Porque su poder y su competencia ha sido sustituida por otras instituciones que sí ejercen ese poder y que no son otras que las grandes corporations, así llamadas, las grandes corporaciones internacionales financieras, que son las que dictan por dónde va el mundo. Mañana y pasado mañana, en Japón, Tokio, Obama participará en la reunión del G8. Los grandes países del planeta se reúnen, pero la agenda, el briefing que reciben esos gobiernos son la agenda dictada por las grandes corporaciones que no permiten bajo ningún concepto un cambio de situación. El nuevo poder económico-financiero que tú citabas gobierna el planeta, pero tened en cuenta una cosa, ese nuevo gobierno que gobierna el planeta no ha sido elegido por ninguno de nosotros. Su legitimidad democrática es cero, no existe. Y son los verdaderos poderes fácticos del planeta, los que gobiernan el planeta. Y cuando se habla de governance, un término que utilizamos en la politología actual, es decir, la forma de gobierno del planeta, pasa toda ella por ese filtro eficacísimo de los intereses de las grandes corporaciones. Todo ha cambiado. Y esto ha cambiado arrastrando, que es el tema de nuestra conversación de esta noche, a la política. La política hoy es administración, es, como se dice, management. Ya han dejado de ser política. Desde los clásicos, la política fue siempre el arte de los posibles. Es construir lo posible. Como decía Marx, construyendo lo posible a partir de un concepto fuerte de humanidad. Hay que poner la humanidad y no los sujetos sectoriales cada vez más enriquecidos frente a un planeta cada vez más pobre. Una sangrante brecha que separa a los grandes capitales de todo el resto y que prácticamente es una situación irredenta. Hoy todavía, cuando se habla incluso del capital financiero, se dice que entre el 32 y 33% es capital especulativo, que nada tiene que ver con el capital relacionado con la producción. Es capital especulativo, capital que busca ante todo agrandar su espacio de beneficios
contra lo que podríamos llamar ese resultado último, que sería transformar el planeta a beneficio de la humanidad necesitada, en primer lugar. Aplicando esto ha llevado un hecho todavía más singular, y es que en algún momento cada época ha llegado a pensar su sueño, ha querido dar un contenido moral a su horizonte, ha querido hacer de su situación histórica una situación más libre, una situación más que resuelva los problemas de todos. A veces lo he contado y es llegado también, viejos amigos míos, está siempre en su casa, Navaloas, es un placer. En un momento determinado, cuando se cumple la toma de la Bastilla, se trata de poner en un manifiesto un ideario moral, y todos aquellos que se reúnen en aquella misma semana en el frontón del Jeu de Paume, que se reúnen para poner sobre papel un ideario que dijeran: nuestra humanidad, por la que nosotros, a fin de cuentas, hemos luchado, se regirán por estas ideas que son el ideario moral, aquello que un filósofo alemán, Kant, había escrito como la paz perpetua. Solo se conseguirá la paz perpetua si antes somos fieles a algunos principios que la Revolución Francesa expresó de una manera. Era una asamblea. Hay un bellísimo grabado de aquel día en la asamblea del Jeu de Paume. Lo primero de todo, ¿cuál va a ser nuestra primera idea para todos nosotros? No hubo ninguna duda. Liberté, y todo el mundo gritó liberté. Y el secretario de la asamblea escribió liberté. Obviamente con una idea no vamos muy lejos, necesitamos alguna más. Pero el historiador de aquella asamblea, que fue François Furet, dice que se pasó más de media hora, casi 3/4 de hora, para que alguien se atreviera a proponer como parte del ideario la idea de égalité, igualdad. Hubo, no corras, hubo un malestar en la sala tremendo. ¿Égalité? ¿Igualdad? ¿Pero qué se han creído? En la asamblea había aristócratas, clero, ejército, burguesía, sans-culotte, todos. ¿Igualdad? No. ¿Hemos conseguido la igualdad? No. Todo lo contrario. Pero es que en ese momento fundador hubo un rechazo de la idea de la igualdad, a cada uno lo suyo. Yo he conseguido por herencia, tú por trabajo, aquel por fortuna. Cada uno ha conseguido, pero l'égalité, os digo, fue problemática desde el primer momento. Pasaron horas hasta que se llegara al tercer elemento. Bueno, si con l'égalité hemos tenido problemas, pero obviamente un buen programa necesita 3 ideas. Si fuéramos chinos necesitaríamos 7 y la asamblea sería muy larga. Nadie se atrevía a sugerir una tercera idea. Hasta que, desde un rincón del gran frontón, dice Furet, una voz atiplada, dijo más fuerte. Fraternité. Con voz atiplada. Fraternité. Muy bien. Haz algo así.
¿Saben quién se atrevió a decir fraternité? Un masón de los que estaban en la sala. Desde años, en el emblema de la logia aparecía un solo concepto que era fraternité. Obviamente salió por la puerta de servicio rápidamente. Si ya con égalité las cosas fueron difíciles, con la fraternité fue peor. Pero por suerte fue a parar a la bandera de los anarquistas del siglo XIX, que la domiciliaron como principio político superior incluso ante la libertad. La historia del anarquismo es una historia ejemplar de reivindicación de la fraternité. Pero un amigo mío, profesor en Barcelona, Toni Domènech, dice, ¿qué pasó con la fraternité? En uno de sus más bellos libros, ¿a dónde fue a parar? Hoy estamos ante una situación rigurosamente nueva, cargados realmente de incertidumbres. No voy a hablar en primer lugar de la situación española, prefiero matizar algo, un par de contextos. Un contexto que es el contexto mundo. Un planeta complejísimo, no digo a la deriva, pero sin mediaciones políticas para resolver sus conflictos. Fracaso tras fracaso, hay conflictos que se han convertido en endémicos, a pesar de que la visibilidad que obtienen a través de los medios se localizan en espacios geopolíticamente importantes. Siria, por ejemplo, Afganistán, Pakistán. Pero ya no se habla para nada, por ejemplo, ha salido de la agenda política Irán. Ha salido. Es que los analistas políticos se equivocaban de parte a parte. Se llegaba a decir que Estados Unidos apoyaría a Israel para bombardear las instalaciones nucleares de Irán. ¿Pero de qué están hablando ustedes? Es totalmente improbable que eso ocurra. Irán tenía los mejores aliados que de este planeta se pueden tener. Tenía Rusia, en primer lugar, que era quien le suministra material energético nuclear, y tenía dos países contra los que nadie se puede poner ni meter, que son India y China, necesitados de material petróleo, en un momento donde bastaría poner un gran bypass a los pipelines, a los oleoductos de Irán, que en lugar de bombear hacia Occidente, bombearían hacia Oriente. Hoy, en el país más avanzado, en el departamento más avanzado de la India, Gayatri, que se encuentra en la costa occidental de la India, del cual viene y fue gobernador anteriormente Modi, el actual presidente, la California, ya se han construido las refinerías más impresionantes para bombear totalmente el petróleo iraní. Los otros conflictos siguen abiertos. Obama, en esta segunda legislatura, ha intentado puntualmente, hoy Cuba, sin tocar Guantánamo, mañana Japón, sin pedir excusas por Hiroshima, mañana viajes a Argentina, en un momento en que la situación financiera del Cono Sur ha cambiado por un cambio regulador en el sistema de las materias primas, fundamentalmente minerales. Una situación que no se sabe cómo va a ser. Obviamente la agenda internacional nos preocupa, hay otras que nos preocupan, pero no podemos dejar de ser internacionalistas. Voy a hacer una observación con permiso. Por ejemplo, entiendo que partidos que tienen un compromiso político con un programa de izquierdas como el que yo estoy, que es Podemos,
deberían de ser más internacionalistas, mucho más internacionalistas, que deberían de, y no dejar solo a los foros sociales, salir a las calles para reivindicar determinada política contra la política que se practica. Ayer por la noche terminábamos la noche con una buena noticia. Austria había elegido al candidato del partido ecologista, es una persona muy reconocida científicamente, contra un algo que se daba por cantado y festejado el día antes de contabilizar casi los 140.000, los 950.000 votos por correo que habían dado el resultado y victoria al candidato que podemos llamar, ellos llaman liberal, pero se llama liberal de ultraderecha. De haber ganado, si el resultado hubiera sido favorable al candidato liberal de ultraderecha, la situación en Europa se hubiera hecho imposible. 3 países que forman un eje geopolítico que se llaman Polonia, Hungría y Austria, hubieran forzado a Alemania a una situación prácticamente sin ningún tipo de alternativa. Europa hoy, nosotros que somos europeístas, que reivindicamos la construcción de Europa como algo políticamente importante, que lo consideramos además como una unidad que geopolíticamente establece y crea unos equilibrios a nivel internacional. Cada vez resulta más evidente la crisis europea. Una política determinada por hegemonías financieras regidas sobre todo por el capital alemán. El Banco Central Europeo ha practicado, en este momento ya no lo hace, políticas de control monetario por una parte y de control que se llama financiero. Lo que más se percibe en este momento es que Alemania ya no puede seguir por su cuenta y sola practicando esa especie de liderazgo. ¿Por qué? Porque solo se sentía cómoda en una alianza fundamentalmente con Francia, y Francia está en la crisis política más seria que ha tenido casi después de la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos internos, la imposibilidad de obtener rentabilidad política y social a los, llamaremos, ocurrencias de François Hollande, la división interna del Partido Socialista, también en Francia, el barajarse reformas que han sido contestadas brutalmente, precisamente por el tema, en algún caso, digamos, de la reforma laboral, que va a ser imposible aplicar. Una reivindicación que fue instrumentalizada por Hollande con los famosos atentados, cuando la prensa, en este caso Francia fue ejemplar, salió en tromba diciendo que la libertad estaba por encima de todo y que la militarización de los controles sociales eran inaceptables. Le Monde sacó una primera página que decía liberté, égalité, fraternité, puntos sucesivos, sécurité. No. Ese no el 18 que decía inaceptable, no va a haber una instrumentalización. El problema del terrorismo, por primera vez, eran todos ellos de nacionalidad francesa o belga, vividos y nacidos en el banlieue francés o en el banlieue belga. ¿Qué pasa con Europa en este momento? Es una situación de gran incertidumbre. Ayer, por la noche, testigos directos de los campamentos de Idomeni daban cuenta del horror que se producía, testimonios en directo sobre gases, aquella población que sale de Siria, que atraviesa fundamentalmente Lesbos, llega al continente,
sube prácticamente hasta Macedonia, se paraliza en la frontera de Macedonia, se crea el gran campo, un campo que ha tenido condiciones absolutamente inhumanas. Viejos, abuelos, padres, madres, hijos, todos ellos prácticamente gaseados. La complicidad de la prensa de uno y de otro país deja prácticamente a su suerte cuando hoy se decía que ya se estaba desmontando el campamento del Pireo, que es el, llamaremos, cuello de botella a donde van a parar todos, porque los que entraron a Grecia con un solo papel expedido por el policía de turno ya no pueden salir de Grecia si no llevan una identidad que la policía administra como condición impuesta por los turcos para poder ser aceptados por Turquía. No hay condiciones, somos prácticamente, llamaremos, espectadores. Hace no mucho, en este momento está un poco enfermo, y yo lo he invitado en algunas ocasiones a los foros que he organizado. Zygmunt Bauman decía que las cosas pasan tan veloces, pasan tan rápidas, que solamente podemos convertirnos en observadores globales. Hoy somos observadores, vamos viendo en las pantallas de nuestra televisión acontecimientos, uno sustituye al otro, uno cambia de nombre, el otro es ya viejo, este es el de hoy, pero mañana la situación se... Y nosotros nos vemos un poco inermes, sin posibilidades de intervenir en ese campo. La política, frente a los espacios globales, cada vez tiene menos fuerza. Cada vez tiene menos fuerza. Un ciudadano de a pie como nosotros sabe que no puede ser indiferente. No puede ser, por decirlo así de alguna manera, como neutral. La neutralidad ha llegado un momento en que puede resultar culpable. Este es un tema hermoso tratado por Dostoyevsky. Hay determinadas personas que se reivindican neutrales y que ante un tribunal exigente serían simplemente culpables. No hay neutralidad que se salve. Digamos, el llamado pris parti, la toma de posiciones, es siempre una y otra vez fundamental. Por ejemplo, en el caso español, hoy estamos ante una coyuntura importante, vamos a ganar, estoy convencido. A los compañeros de este viaje, yo siempre he defendido. No he visto mucho entusiasmo. Siempre he compartido la idea de que la izquierda tenía que presentarse unida. Y más allá de lo que podrían llamarse históricas diferencias, se ha podido llegar a un pacto de coalición donde todos podremos en algún momento asistir a un momento histórico. Estoy convencido de que se va a producir ese llamado sorpaso. Vamos a tener esa experiencia, estoy convencido. En pocos momentos históricos el Partido Socialista, lo digo por los compañeros socialistas que alguno veo en la sala, pero no pido permiso para decir esto, lo tiene muy difícil a la hora de recuperar un electorado político, precisamente por las bazas que ha jugado el candidato en la anterior oportunidad. No se puede comenzar ofreciendo a un partido que por emergente no dejaba de ser liberal y conservador. Por cortesía no voy a decir que sea de derechas. Sean ustedes, no sean tan exigentes. No, porque entonces
ustedes se pasarían, se puede decir, oigo que dicen ustedes, pero se trata de construir un tipo de relaciones políticas totalmente nuevas. Miren ustedes, hoy asistimos a un fracaso rotundo de las políticas generales del Estado español. Un país que ha soportado la crisis de una manera profunda. Vean la paradoja. A lo largo de 40, 50 años, desde los años 50 hasta los años 80, se produce en la sociedad española un cambio importantísimo, la construcción de una clase media. Cuando se llegaba a Madrid en los años 50 y veíamos aquella periferia que se llamaba Vallecas, sabemos que eran casas de latón, donde vivía un proletariado que supo resistir y supo luchar para construir un tipo de sociedad, resultado del cual fue precisamente la aparición de un estado de bienestar que pudo ser y tener como escenario la transformación del proletariado en clase media. ¿Qué ha pasado con la crisis? El empobrecimiento global de la clase media española. El empobrecimiento global de la clase media española. Y una situación que termina siendo emergente. La clase media está en una situación de emergencia porque no puede hacer más cargo. Ha protegido a sus hijos que no tenían trabajo. Ha tirado de la pensión del abuelo. Ha tirado de los fondos de ahorros que quedaban. Casi todo eso está liquidado. Y una política económica sometida al dictado de la política europea, controlando precisamente una política de inversiones que pudiera dar trabajo, una política de recortes que llevaba a los mínimos aquellas políticas que habían sido fundamentales para construir la política del bienestar, una situación hoy que toca incluso aquello que había sido algo que no se podía tocar, como era la política de pensiones, y que va a ser necesario, se dice por unos y por otros, arbitrar un impuesto nuevo para poder garantizar la política de pensión. Una política de pensiones expuesta por sí misma a un envejecimiento progresivo de la población, una caída demográfica cada vez más importante en España y un control de la población inmigrante que era y ha sido durante mucho tiempo un elemento fundamental para equilibrar las rentas de las terceras y de las cuartas edades. Hace apenas 50 años la edad media llegaba a 55, 58 años. Hoy un español medio puede vivir 84 y si sois mujeres 3 años más. Digamos, es una estadística que no falla. Alguien dice que si encima, por ejemplo, tú cuidas tu alimentación, cierta tenéis facilidad para hacerlo, pues a lo mejor tienes una propina de 1 año. Si luego sigues consignas profilácticas, a lo mejor tienes otro año más, te estás poniendo el 88. Si además eres optimista, 3 más. A mis amigas psicoanalistas que esto lo valoran muchísimo. Dar optimismo a la gente, ¿no? es conseguir que el bienestar, además de ser sociológico, sea personal. Alguien dice, no, yo me siento a gusto. Digamos, es muy importante, eso te garantiza 3 años más de vida. Obviamente después viene la farmacopea, las industrias farmacológicas, el producto que adelgaza, el producto que esbeltece, el producto... ¡Wow! ¿Qué producto necesita usted? Dormir y hacer ejercicio, eso es muy fácil. Cambie usted de dieta. No pasa nada con esto. ¿A dónde vamos? Vamos
vamos a una situación estrictamente política. Nosotros nos encontramos ante situaciones chocantes. Lo conversábamos antes. Estadísticas últimas dan que, por ejemplo, el Partido Popular, sea cual sea su historia de corrupciones, de corruptelas, de absentismos políticos, de indiferencias sociales, de proteccionismo al capital, a la banca, tiene domiciliado en su agenda el 29% del voto español. Digamos, pase lo que pase, el Partido Popular no bajará del 29% el 26%. Y miren que ha llovido sobre mojado. Miren que ha ocurrido, por decirlo, de todo. Sin embargo, hay una sensibilidad política que posiblemente esté relacionada con una falta de civismo y de responsabilidad. Yo no puedo seguir votando un partido político que hace mangas y capirotes de la corrupción, que dice que hasta que el juez no decida en contra, la presunción de inocencia va a misa. ¿A dónde iba a ir? Digamos, esa especie de juego sucio que termina siendo juego que legitima todas aquellas situaciones que son, por definición, situaciones insalvables, terminan en cualquier caso, alguien dirá, es el statu quo, es el reconocimiento que la propia Constitución da al delito, tiene que existir la prueba es una prueba, es cuestión del fiscal o no es cuestión del fiscal, es una cuestión de un dictamen jurídico que tiene que producirse. Posiblemente lo que haya fracasado no es solamente la corrupción domiciliada en el Partido Popular, sino que ha sido también la ineficacia política para transformar este país. Esto hoy es y será difícil no solo para el Partido Popular, sino para el Partido Socialista, para la coalición de izquierdas, para todos. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de una situación cuyas raíces, sus problemas están más allá de lo que nosotros imaginamos. La primera cuestión fue cómo en los años 80 se tomó una decisión equivocada que ha terminado siendo trágica para la economía española. Se decidió que la economía española fuera una economía de servicios. Hoy tenemos 65 millones garantizados de turistas que nos visitan. Obviamente, toda la burbuja llamada ladrillo ya se encuentra en una zona de stand-by, a pesar de que se remonta el operador venta de inmuebles, 4,8% en el último trimestre. Se recoge en la inversión relacionada con la construcción un cierto capital que ha viajado mucho y que regresa. Pero lo que tenemos claro es que cuando había posibilidades para cambiar el modelo productivo en España, no se dio ese cambio productivo. Nunca fue interesante el I+D, investigación más desarrollo. No interesaba eso. Siempre ha habido un ministro de Industria como el que tuvo que renunciar hace apenas unas semanas, digamos, el señor Soria. Nunca pudo establecer sistemas estratégicos para una economía que pudiera ir cambiando. Investigadores como España nunca ha tenido ningún interés en retomar, tenemos probablemente las generaciones mejor formadas, tenemos los investigadores más competentes cuyo regreso se ha esquilmado todo lo que sería la financiación de la investigación. Todo eso ha ido cayendo. Lo que ha pasado es que esa transformación del modelo económico no se ha podido dar. Sumar a eso algo que es casi endémico, como decían algunos ilustrados como Costa y compañeros de Costa.
la revolución industrial a España llegó demasiado tarde. La revolución industrial que en Inglaterra ocurre en el siglo XVII, finales del XVII, que llega por Francia y se europeiza continentalmente a partir del XVIII-XIX. No se olviden de que la primera revolución, le hemos dado mucha importancia a la Revolución Francesa y nos hemos olvidado de la importancia de la Revolución Inglesa. La gloriosa es una revolución fundamental que separó poderes y creó ese primer sujeto. La historia moderna se ha hecho así. Un sujeto, primer sujeto que construyó la historia moderna fue la burguesía continental. Y luego, con la revolución industrial, llegará el segundo sujeto histórico, que fue el proletariado. De ese gran confrontamiento entre burguesía y proletariado se construirán las sociedades a las que nosotros hemos llegado. Pero la revolución industrial en España llega súper tarde, con espacios muy limitados. Hace 50 años, de los 7 bancos españoles, 5 eran vascos. 5 eran vascos. Son los que capitalizan el proceso de la revolución industrial, teniendo el control de las cuencas siderúrgicas y de las cuencas del carbón. Cataluña nunca tuvo un gran banco. Nunca tuvo un gran banco, sean francos. Hoy tienen Caixa, que además se tuvo que adaptar al sistema bancario. Y tienen un excelente banco, que es el Banco Sabadell, de una burguesía articulada sobre todo por la gran industria textil catalana. Pero ese es un hándicap que hace que de alguna manera no se haya nunca racionalizado el proceso. Nacen las grandes constructoras, competitivas en el mundo exterior. La ministra de Fomento estaba en Panamá antes de ayer. Quería borrar la secuela, el ruido de los papeles de Panamá. ¿Quién no tiene unos papeles en Panamá? Digamos, es todo tan normal. Digamos, en este momento la zona opaca de las finanzas es tan permisiva. El modelo de los paraísos fiscales es tan necesario. ¿Y dónde voy a colocar yo el dinero entonces? Digamos, es que hago negocios con Perú, es que hago negocios, por ejemplo, la City. Si visitáis Panamá, hoy os encontráis con que es una ciudad financiera tan importante como pueden ser las grandes City del mundo. Todo el mundo trabaja ahí, digamos, en cierto sentido. El hecho de que hayamos asistido en los últimos 4 años a una caída de los modelos de bienestar hace que nos hayamos sumado a los males que ya existían otros problemas fundamentales. No hay futuro, no hay ningún futuro sin un sistema educativo cualificado. Nosotros tenemos uno de los sistemas educativos más problemáticos. Nunca ha habido un pacto nacional por la educación desde la República. Nunca ha habido un sentido común para postular una defensa de los modelos de formación y educación. Nunca ha habido, mejor dicho, lo que ha habido, la educación ha sido una moneda de cambio para jugar. Nunca ha habido. No tenemos futuro sin esto. El paro juvenil sangrante sitúa a la población entre 25 y 35 años en indicadores que rozan el 50% que tú has recordado. ¿A dónde va esta población? Digamos, ¿qué situación puede aventurarse? Estoy recorriendo indicadores políticos y sociales que pueden constituir la agenda básica, el programa básico de una coalición de izquierdas que se sabe por primera vez en condiciones de optar a un gobierno del país
y que tiene que tener las ideas claras, primero para conseguir ese objetivo y segundo para situar como objetivos progresivos una agenda social radical, solidaria, que saque de la parálisis que tiene este país y nos ofrezca las posibilidades de optar en otra dirección. Evidentemente habrá que negociar muchas cosas. Habrá que negociar muchas cosas. España vertebrada, ¿os acordáis de aquel libro de Ortega? La España invertebrada. Lo he leído por activa y por pasiva. A veces aparece un Ortega conservador cuando escribe la deshumanización del arte. No entiende nada. Él sigue pensando en el arte del siglo XIX y cuando se encuentra con el cubismo, con el expresionismo alemán, no entiende nada. Y dice deshumanización del arte. Pero cuando escribe La rebelión de las masas, escribe uno de los libros más inteligentes de las primeras décadas del siglo XX. Ve como aquella agitación será la forma política del futuro. La rebelión, el Berlín después de la Gran Guerra, la Revolución Rusa, todo aquello vertebra un horizonte en aquellos momentos. Nadie podía pensar que se produjera una segunda guerra, por eso la primera nunca se le debe llamar Primera Guerra Mundial, no se sabía que iba a haber una segunda, pero en cualquier caso él se da cuenta de que la agitación de las masas, un concepto que desarrollará un gran escritor que se llama Elias Canetti, algo que llega a la mesa de trabajo de Freud y que volverá a plantear la sociología alemana de los años 20 con grandísima fuerza. Hay una situación singular. Hay un momento en el que nosotros tenemos que proyectar. Pero se proyecta con ideas. Y el debate político es fundamental. Hoy es más necesaria que nunca una creativa opinión pública. Necesitamos opinar, necesitamos tener ideas, necesitamos compartir esas ideas, ese debate. Necesitamos entrar en lo que sería, no sé, la defensa de lo social. La defensa de lo social. Yo viví 4 años en Berlín, cuando hice mi doctorado, allá por los años. Eran los años de la guerra de Vietnam. El grito por las calles de Berlín en aquella manifestación de todas las tardes era Ho, Ho, Ho Chi Minh, Ho, Ho, hasta quedar roncos, gritando Ho, Ho, Ho Chi Minh. Yo vivía en Kreuzberg, un barrio que luego pasó a ser casi famoso. Pero había, os pongo un ejemplo, había un bar que se llamaba Elefantenbar. Todavía existe. Oranienstraße 176. Hasta el número lo recuerdo. Por la tarde, si te querías tomar una cerveza en el Elefantenbar, era chic tomarte, era muy cutre. Pero si tú te querías tomar una cerveza en el Elefantenbar, que es donde se encontraban los amigos, los radicales, la disidencia, no podías entrar en aquel bar sin traer escrita una página recién escrita con tu opinión sobre el último acontecimiento político que acababa de pasar. Y dice, ¿y si es que hoy no he tenido tiempo? No, por favor, no se negocia esto. Vete al otro bar, que incluso la cerveza puede ser mejor. Pero no, aquí no, ¿dónde está tu papel? Hoy no, out. Bitte, váyase a otro bar.
Entonces uno decía, pues, pero voy a emborronar 4 líneas porque en ningún sitio, en ningún bar se está mejor que en el Elefanten Bar. Y me parecía el famoso texto de no a la guerra. Muy breve, aquello no era una opinión, pero ¿qué vas a decir? Claro que era una opinión, evidentemente. Pero esa creación, ahora se produce un hecho muy importante, fijaros. A lo mejor os parece que voy a abdicar de una idea que he defendido. Este año se está celebrando el 5º centenario. 1516, un señor llamado Tomás Moro sacó un libro que se llamaba Utopía. Había ocurrido algo interesante. En el mundo antiguo, cuando se hablaba de utopía, era como sueños que tenía la gente, pero que siempre se depositaban en islarios lejísimos a los que nunca nadie había llegado. No había oportunidad de verificar ese mundo. Y además en la cartografía medieval había cantidad de dragones, cada uno peor que otro, que decía disuasoriamente, aquí nadie se acerca. Pero el problema consiste cuando en 1516 llega una nave, se baja un señor, se le acercan, se le pregunta, ¿y usted quién es? Dice, yo me llamo Rafael Itrodeus. No le conocemos. ¿De dónde viene? Vengo de la isla Utopía. ¿Utopía? Les produjo un gran shock. Inmediatamente la curiosidad, diga, ¿cómo se vive en Utopía? La sorpresa es que cuando él comienza a contar cómo se vive en Utopía, la primera cosa que dice, en Utopía se trabaja muchísimo. No. Habían confundido Utopía con el paraíso. Allí siempre paseándose uno. Siempre he dicho que la idea más temeraria que ha pensado la humanidad es imaginarse el origen como un lugar feliz. Luego todo resultó triste. Pero Itrodeus dice simplemente que allí se trabaja muchísimo. Los hijos no son de los padres, son de la comunidad. Tengo la impresión de que la CUP ha leído el 2º capítulo de la Utopía. Me lo temo. No es mala lectura. Y que además no hay propiedad privada. Esto en el siglo XVI era imposible imaginarlo. Son ideas típicas del siglo XIX. Después, todo consistió en crear nuevas sociedades. Hoy, mirad, esto lo puedo decir convencidísimo, en una ciudad como la vuestra, como Cieza. En un proceso de desterritorialización de la política, la ciudad se ha convertido en el espacio, políticamente hablando, más real. Es donde se puede proyectar, donde se puede construir, donde nos podemos reconocer. Mira por dónde yo sé que te llamas Antonia, que te llamas Piedad, Miguel. Podría algunos nombres más. No reconocemos. El verdadero laboratorio de la política hoy es la ciudad. Y si queréis ampliarlo, es la región. El verdadero laboratorio es donde tenemos que construir nuestras formas de convivencia, nuestras
comunicaciones, nuestra relación intergeneracional, nuestro trabajo político se hace ahí. Quizás hoy soy más escéptico respecto a lo que se llamarían las grandes utopías. Construir hoy grandes utopías lo veo complicado. Se podría llamar gran utopía la construcción de una política nacional seria, solidaria, fuertemente democrática. Hoy la consideraría yo personalmente una gran utopía. Y sé que las condiciones que se dan para crear las pequeñas utopías de la ciudad, Cieza pongo por ejemplo, Calasparra, José por allá, u otras, podrían construirse de una manera donde el trabajo político juega su mayor partido. Grandes utopías. ¿Cuáles? La reducción de los conflictos y las guerras. La máquina perversa de los intereses para poder paralizar Siria. La guerra de Siria. La ampliación de las formas diferentes del conflicto del Daesh que ya impregnan prácticamente todo y que mañana estarán a la puerta de Bagdad. El plan de intervención de la OTAN utilizando a Italia para quedarse con la parte central de Libia. ¿A dónde se va? Probablemente el otro día me atreví a pensarlo y decirlo en público. Una vez que las Naciones Unidas ya se demuestran incompetentes para gestionar los grandes conflictos del planeta, a lo mejor las Naciones Unidas se deberían reconvertir en una gran agencia del bien común. Levantaría mucha polvareda es la defensa de esta idea. Del bien común, de aquello que se llama the common, lo común, el aire, el agua, la tierra, todo aquello que nos pertenece porque somos humanos. Como decían aquellos, la tierra en el centro, que es una frase de los indios apaches. La tierra en el centro. Todo gira en torno a esa maravillosa propiedad que nos pertenece de forma ancestral y que no hay acta de propiedad, no hay acta, registro de propiedad. Hay tribus que nunca han desarrollado la idea de propiedad. Para ellos les resultaría una idea obscena. Es común. A veces el pacto entre la tribu es que una viejita, y nosotros lo hemos visto, administra la fruta de un mango o de una manga. Son distintas. Y por intercambio tú me das... ¿Qué me das? Ya, pero ¿qué me das? No, el trueque. Pues me das una gallina. ¿Qué te daría eso? Te iba a decir una lechuga. Vale, la lechuga y algo más. Entonces yo te doy 3 mangos. Tomate, muy buena idea. Entonces tú eres la que administra los tomates, yo administro los mangos, ¿tú qué administras? Eso se cotiza muy alto, Eso se cotiza muy alto, tendremos que descompensar. Veo el trueque muy descompensado. Digamos en ese caso. Lo que tendríamos que buscar entre todos es reivindicar la política. Es mi conclusión de esta tarde. Asistimos a un fuerte déficit político.
asistimos a un fuerte déficit político. Un déficit que se ha agrandado a lo largo de los últimos años. El mal que ha hecho la corrupción ha afectado precisamente a la credibilidad de lo político. Y hoy cuando hablamos de político en términos de esos estándares que la estadística mide, casi todos son ruinosos. Hoy estamos ante la necesidad de reivindicar la política. Y hay que ser además, venía hablando con Miguel del tema, y hay que ser además intervencionistas. No hay que dejar pasar el agua del río. Hay que ser intervencionistas. Hay que mojarse. Hay que participar en las decisiones. Y se participa exigiendo una condición democrática en la participación. No podemos ser de aquellos que piensan que la democracia es algo formal, se vota una vez y hasta la próxima. Se hace una comunicación de lo que hacemos, se hace participar a las generaciones más jóvenes, se busca un, llamaremos, presupuesto participativo, se jerarquizan las partidas de lo que puede ser un presupuesto. En algunas pequeñas comunidades, pongo un ejemplo, como Santomera, ya lo han conseguido. Se trata de participar en todo esto, se trata de dar un valor a los valores sociales y cívicos. Se trata de crear en torno a la escuela un aura, una dimensión fundamental. Os cuento un ejemplo. Los mejores sistemas de evaluación del mundo son garantizados, no os preocupéis, no hago publicidad, los de la Universidad de Cambridge. Todos los años saca unos rankings donde están los mejores estudiantes del mundo con 18 y con 25 años. Siempre han sido en los últimos años asiáticos estudiando en las top 10 universidades anglosajonas. En las 10 mejores universidades anglosajonas. Desde hace 3 años. En ese ranking han aparecido estudiantes finlandeses. Y a partir de ahí, todos los años aparecen finlandeses. Finlandia tiene 6 millones de habitantes. Y ha conseguido entrar en ese ranking. Hay un libro fantástico de Pekka Himanen que se dice The Finnish Model, el modelo finlandés. ¿Cómo se ha conseguido? Con 4 niveles. Primera acción, el acceso natural de los niños a la sociedad de la información. No podemos seguir que es un milagro poner un ordenador. El acceso natural del niño al sistema, a la sociedad de información. Segundo, la construcción horizontal de sistemas de aprendizaje. 6 millones. Pues todos estáis en este momento aprendiendo algo. El que tiene 70 años, la viejita que tiene 80 y que tiene un invierno de 6 meses, todos tenemos en este momento que estar aprendiendo algo. No te voy a preguntar qué libro estás leyendo, porque ya me he dado cuenta de que estás leyendo 2 libros o 3. No toco este tema. Pero todos, nosotros somos un grupo de amigos que frecuentamos el mismo bar. De pronto, uno de nosotros, un amigo, tiene cáncer de páncreas. ¿Qué sabes tú del páncreas? Tu amigo tiene cáncer de páncreas. No serás médico. ¿Qué sabes del páncreas? Te digo, ¿dónde está el páncreas? Y algunos se tocan con mucha timidez. Páncreas. ¿Qué forma tiene el páncreas? ¿Cómo es el páncreas? ¿Redondo? ¿Como pera? Juan sí lo sabe.
Juan sí lo sabrá, que está por ahí. Es como una zanahoria, Juan, ¿cierto? ¿Dónde está Juan? Una zanahoria. ¿Cómo? Más de uno comeríamos zanahoria. Que si fuese como una zanahoria, más de uno Sí. Como un racimo alargado. Alargado. Vayamos por ahí. Digamos, el pretexto ha sido que el muchacho, nuestro amigo, tiene ese problema y yo me siento como tú, out. ¿De qué va la cosa? No voy a entrar. ¿Por qué no me informo sobre el páncreas? Acaba de aparecer un nuevo conflicto en África. ¿Qué sabes tú de Kenia? Ahora te toca. ¿Qué sabes tú de Kenia? Pues vamos a estudiar nuestro grupo, los del bar. Siempre el bar es la institución que mejor socializa, ¿sabéis? El bar, hay que reivindicar el bar. España ha tenido una fortuna inmensa si no fuera por los bares. ¿Qué hubiera ocurrido en los procesos de integración social? La amistad es una de las grandes realidades sociales donde estamos. Luego ya nos han puesto más handicaps, el tabaco, en fin, tiene sus problemas, es cierto. El alcohol tampoco está neutral, la cervecita, pero no importa. El tema es que el tercer elemento que ha hecho que los finlandeses hayan llegado a ese nivel, recuperar la figura del maestro como la figura principal de la sociedad. Los mejores alumnos estudiarán para ser maestros o profesores. Deben de tener una visibilidad alta y luego un reconocimiento económico excelente. Las estructuras educativas son todas horizontales. Cuarto punto. No hay un director que dice aquí mando yo, son estructuras de rebote, Al final, un país que tiene 55 a 6 millones de habitantes, necesitamos, por ejemplo, considero muy débil lo que dice Podemos sobre educación. Lo considero insuficiente. No ha hecho una crítica frontal a la universidad. No lo ha hecho, José. No lo ha hecho. A lo mejor dice, nosotros trabajamos con cuestiones más básicas, con problemas políticos, reformas laborales. ¿Quién va a discutir que la reforma laboral es crucial? Después de lo que ha pasado y después de las propuestas con contratos únicos que nos querían vender a fortuna. ¿Dónde está? Necesitamos una reforma laboral. Mira Francia, qué rechazo tan brutal han tenido. Qué pena que en Francia no haya cuajado eso que se llama los indignados de la Place de la République. Qué curioso que no haya cuajado hasta este momento. Pero la resistencia es una resistencia frontal. Necesitamos concretar esos programas. Y esos programas exigen nuestra convergencia política. No podemos gastar ahora energías paliando las diferencias que hay entre los miembros de la coalición. Hoy todavía recibía yo de 2 o 3 personas que pertenecen a Izquierda Unida y que participaban también en Podemos, diciendo que las listas deben ser más democráticas, que deben ser más equilibradas, que no pueden ser todos candidatos de Podemos. Y había una reivindicación. Lo que pasa es que hoy asistimos a un plazo intermedio, un plazo de construcción política, y que la construcción política nos va a garantizar. Vamos a entrar muy pronto en un periodo electoral, van a ser 3 semanas furibundas, ya estamos en pre-campaña, pero llegaremos ahí precisamente para poder construir un país que se haga cargo de las fuertes desigualdades sociales, de la injusta distribución de la riqueza, de la precariedad de los sistemas del bienestar social y volviendo a replantear políticas estratégicas que establezcan
prioridades que no sean negociables. ¿Cuándo se va a llegar en este país a una reforma fiscal como Dios manda? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo se podrá conseguir una política fiscal que garantice las formas de equitatividad en el reparto de la riqueza? ¿Cuándo? En este caso creo que nosotros ya no tenemos tiempo que perder. Y la reivindicación política sería volver a situar la política en el centro a efectos de poder construir el proyecto que tenemos. Tú lo llamabas, me preguntabas antes, y tú eres optimista respecto a que estos cambios van a ser posibles. Termino con esta anécdota. Un viejo profesor español emigrado, George Santayana, era profesor en Harvard. Cuando ya se jubiló, dice, ¿qué hago yo aquí? Y se retiró a vivir en Roma. Por cierto, en una residencia de monjas que le trataban estupendamente. Un día, una periodista joven lo visita y le pregunta, a él le encantaba que lo llamaran Don Jorge. Una vez llegado a Roma, nada de George. Don Jorge. Y a él se crecía cuando le llamaban Don Jorge. ¿Y usted, Don Jorge, qué es? ¿Optimista o pesimista? Dice, por favor, señorita, está usted hablando con Jorge Santayana. Tengo más de 80 años y me viene usted con una pregunta tan ingenua que si soy optimista o pesimista. Señorita, tome nota y escriba. Diga que don Jorge Santayana es un escéptico apasionado. Nunca he visto en mi vida una respuesta tan perfecta. Los que sois más jóvenes, no sé si tenéis derecho a decir que sois escépticos, pero no sobran razones. Los que somos más viejos, quizás no podamos abusar de la pasión. Pero probablemente si negociamos las partes, hoy haremos un pequeño homenaje en Cieza a don Jorge Santayana, al que si le volviéramos a preguntar un periodista joven como tú, le diría, por favor, no me diga usted que si soy esto o lo otro, soy escéptico, apasionado. No tengo todas las seguridades, pero no voy a abdicar. Me mantendré en esa línea roja, en esa línea roja en la que, como decía Albert Camus, el combate es nuestra ley. Es nuestra verdad, es nuestro esfuerzo. Vamos a construir. Casi me iba a precipitar y iba a decir, vamos a construir la República. Pero ha sido casi una licencia. Sí que puedo decir, vamos a construir una sociedad que supere definitivamente